Presente trabajo se desarrolla como parte de las actividades pertenecientes al curso de evaluación de software del programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En esta ocasión vamos a hablar sobre la norma ISO 9126 y las métricas de calidad del software. Para ello es importante tener en cuenta dos conceptos que se relacionan directamente con la temática a desarrollar. Por un lado tenemos el concepto de software, que lo podemos definir como un equipo o soporte lógico de un sistema informático que comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de las tareas específicas. Y por otro lado tenemos el concepto de calidad, que la podemos definir como esa cualidad que es inherente a cualquier tipo de producto o servicio con el que podemos contar para el desarrollo de nuestras actividades diarias. Es la forma de determinar el valor y muchos otros aspectos ligados a un objeto o servicio. Bien, entrando en materia ya, en lo que respecta a la norma ISO 9126, podemos decir que esta es una norma de carácter internacional que fue publicada alrededor del año 1992 y que básicamente es usada para evaluación de la calidad del software. Y que básicamente la norma ISO plantea en su estructura el análisis de 6 características generales con el fin de determinar la calidad de un software. Veamos entonces cuáles son estas características. Bien, como había dicho anteriormente, son 6 características, entre las que tenemos la funcionalidad, confiabilidad, usabilidad, eficiencia, mantenibilidad y portabilidad. Veamos entonces lo referente a la funcionalidad. La funcionalidad es la característica que mide la satisfacción de las necesidades implícitas o explícitas por las cuales fue creado el software, a través de una serie de atributos que se relacionan directamente con las funciones del software. Dichos atributos son la adecuación, que permite medir la capacidad del software para proveer un adecuado conjunto de funciones que cumplan las tareas y objetivos específicos por el usuario. La exactitud, que es la capacidad que tiene el software para hacer procesos y entregar los resultados solicitados con precisión o de la forma que se espera. La interoperabilidad, que es la capacidad que tiene el software de interactuar con uno o más sistemas específicos. La seguridad, que es esa capacidad que posee el software para proteger la información y los datos de manera que los usuarios del sistema o un sistema no autorizado no pueda acceder a ello. Y la conformidad, que hace referencia a la capacidad que el software tiene de cumplir los estándares referentes a su funcionalidad. Veamos ahora lo que respecta a la confiabilidad. La confiabilidad en la norma ISO 9126 está definida como el conjunto de atributos relacionados con la capacidad del software de mantener su nivel de prestación de servicio o ejecución bajo ciertas condiciones establecidas para un periodo de tiempo. Bajo ciertas condiciones establecidas bajo un periodo de tiempo. Dichos atributos que se miden para determinar la confiabilidad del sistema, tenemos la madurez, que es la capacidad que tiene el software para evitar fallas cuando encuentra errores. La recuperabilidad, que es la capacidad que tiene el software para restablecer su funcionamiento adecuado y recuperar los datos afectados en caso de una falla ocurrida. La tolerancia a fallos, que es la capacidad que tiene el software para mantener un nivel de funcionamiento en caso de errores. Y el cumplimiento de la fiabilidad, que es esa capacidad que el software tiene para cumplir con los estándares o normas relacionados a la fiabilidad del sistema. Veamos ahora la usabilidad. La usabilidad. Bajo la norma ISO 9126, la usabilidad es el conjunto de atributos que permiten evaluar el esfuerzo que el usuario deberá realizar para aprender a utilizar el sistema o software.
Los atributos que hacen parte de este parámetro son el aprendizaje, que es la forma como el software permite al usuario aprender a usarlo. En este aspecto también es importante considerar la documentación con la que cuenta el usuario para poder entender cómo funciona para poder aprender cómo funciona el sistema. El entendimiento, que es la capacidad que tiene el software para permitir al usuario entender si es adecuado y cuál es la manera más fácil para ser utilizado en el desarrollo de las tareas y las condiciones particulares de la aplicación. Por último tenemos la operatividad, que es la manera como el software permite al usuario operarlo y controlarlo. En cuanto a la eficiencia, la norma ISO dice que la eficiencia del software es la forma de desempeño adecuado, de acuerdo al número de recursos utilizados según las condiciones planteadas. Dice que en este punto es importante considerar los aspectos como la configuración de hardware y el sistema operativo, entre otros. Y estos atributos, los atributos son comportamiento en el tiempo, los tiempos adecuados de respuesta y procesamiento, el rendimiento cuando realiza su función en condiciones específicas, la conformidad de eficiencia, que es la capacidad que tiene el software para cumplir con los estándares o convenciones relacionadas a la eficiencia, y la utilización de recursos, que es la capacidad que el software tiene para utilizar cantidades y tipos adecuados de recursos cuando éste funciona bajo requerimientos o condiciones establecidas. En cuanto a la mantenibilidad, la norma ISO plantea que esta permite determinar la capacidad de mantenimiento que tiene el software para ser extendido, modificado, corregido o mejorado durante su funcionamiento o sus etapas de desarrollo. Los atributos que se miden en esta característica son la capacidad de ser analizado, que hace referencia a la forma como el software permite diagnósticos de deficiencia o causas de falla o la identificación de partes modificadas. La cambiabilidad, que es la capacidad del software para que la implementación de una modificación se pueda realizar. Incluye también en este aspecto cambios en la codificación, en el diseño y la documentación de dichos cambios. La facilidad de prueba. La forma hace referencia a la forma como el software permite realizar pruebas a las modificaciones sin poner en riesgo los datos. La conformidad de mantenimiento, que determina la capacidad que tiene el software para cumplir con los estándares de facilidad de mantenimiento. Y la estabilidad, que es la forma como el software evita efectos inesperados para modificaciones del mismo. Por último tenemos la característica que hace referencia a la portabilidad. En esta parte se hace referencia al conjunto de atributos relacionados con la capacidad de un software para ser transferido desde una plataforma o entorno a otro. Los atributos que hacen parte de esta característica son la facilidad de instalación, que se refiere a la facilidad del software para ser instalado en un entorno específico por el usuario. La reemplazabilidad, que hace referencia a la capacidad que tiene el software para ser reemplazado por otro software del mismo tipo y para el mismo objetivo. La conformidad de portabilidad, que hace referencia a la capacidad que tiene el software para cumplir con los estándares relacionados a la portabilidad. La coexistencia, que es la capacidad que tiene el software para coexistir con otro o varios software. La forma de compartir recursos comunes con otro software o dispositivo. Y por último tenemos la adaptabilidad, que es la forma como el software se adapta a diferentes entornos específicos, sin que este hecho implique reacciones negativas ante el cambio.
Estas son entonces las características básicas que hacen parte de la norma ISO 9126 y cada uno de sus atributos que permiten determinar o medir la calidad de un software. Ahora veamos el tema de las métricas de calidad. Bien, en cuanto a las métricas de calidad de software, es importante que tengamos en cuenta o tengamos presente lo que significa el concepto de métrica. Y para ello es importante saber que una métrica nos proporciona un índice que permite determinar si el software se ajusta a los requerimientos implícitos y explícitos del cliente. Las métricas se utilizan para hacer las mediciones que permiten evaluar ciertos aspectos asociados a la calidad del análisis y los modelos empleados para el desarrollo del software, el código fuente y los casos de prueba que se han creado al aplicar la ingeniería del software. Estas métricas pueden ser de carácter cualitativo y o cuantitativo. Se clasifican de la siguiente forma. Las métricas de software se utilizan para propósitos estratégicos y son utilizadas en el proyecto para minimizar la planificación de desarrollo, haciendo los ajustes necesarios que eviten retrasos y reduzcan problemas y riesgos potenciales. Se pueden clasificar según el criterio, se pueden clasificar por métricas de complejidad, que son las que miden el volumen, tamaño, anidaciones y configuración. Las de calidad, que son las que determinan la exactitud, estructuración, modularidad, pruebas y mantenimiento. De competencia, que son las que valoran o miden las actividades de productividad de los programadores con respecto a la certeza, rapidez, eficiencia y competencia. Las métricas de desempeño, que son las que miden la conducta de los módulos y sistemas de un software bajo la supervisión del sistema operativo o de hardware. Y las estilizadas, que determinan el estilo de código, convenciones, limitaciones, entre otros aspectos. También se clasifican según su contexto en métricas de proceso, que son las que se recopilan de todos los proyectos y durante un largo periodo de tiempo. Métricas de proyecto, que permite evaluar el estado del proyecto y seguir la pista de los riesgos. Métricas de producto, que se centran en las características del software y no en cómo fue producido. También son productos. En esta métrica también se tienen en cuenta los modelos, documentos y componentes que conforman el software, al igual que el tamaño, la calidad, la totalidad, la volatilidad y el esfuerzo. Bien, modelos. Los modelos más conocidos o más comunes son el modelo de McCall, el de Furst, el de Drumey y la norma ISO 9126. Los modelos son muy importantes porque permiten a los desarrolladores contar con herramientas y estructuras que les permitan y les faciliten determinar la calidad de los distintos productos y sistemas que se desarrollan. Cada modelo tiene sus características que vamos a ver a continuación. El modelo McCall, que fue desarrollado en 1997, describe la calidad. Entre sus principales aspectos tenemos que describe la calidad como un concepto elaborado mediante relaciones jerárquicas entre factores de calidad en base a criterios. Por otra parte, considera que los factores de calidad se concentran en tres aspectos importantes de un producto de software, que son las características operativas, la capacidad de cambio y la adaptabilidad a nuevos entornos. También identifica una serie de criterios tales como rastreabilidad, simplicidad, capacidad de expansión, entre otras. Además de esto, las métricas desarrolladas están relacionadas con los factores de calidad y la relación que se establece se mide en función del grado de cumplimiento de los criterios. Como podemos ver, aquí están cada uno de los criterios aquí tenemos cada uno de los factores y criterios que el modelo McCall permite valorar o medir en el proceso de análisis de un sistema operativo. Veamos ahora el modelo Furst. El modelo Furst plantea que la funcionalidad, la usabilidad, la confiabilidad y el desempeño y la capacidad de soporte son los factores fundamentales que permiten determinar la calidad de un software. Aquí tenemos presente, o aquí podemos ver cada uno de esos factores
y los criterios que se evalúan en cada uno de ellos. Veamos ahora el modelo de Drumey. El modelo de Drumey, que fue desarrollado en el año 1996, resalta el hecho de que la cantidad del producto es altamente determinada por los componentes del mismo, incluyendo los documentos de requerimiento, las guías de usuario, el diseño como tal y el código empleado para el desarrollo del sistema. Por otra parte, sugiere el uso de 4 categorías que implican propiedades de calidad, que son la correctitud, una categoría interna, una categoría contextual y una categoría descriptiva. Como podemos ver aquí en la imagen, tenemos cada uno de esos factores planteados por el modelo Drumey y el criterio que se define o que se evalúa o que se mide en cada uno de dichos factores. Por otro lado, también tenemos el modelo planteado por la norma ISO 9126, que como ya hemos hablado anteriormente, permite la evaluación de ciertas características, permite la evaluación de 6 características fundamentales, entre las que tenemos la funcionalidad, la usabilidad, el mantenimiento, confiabilidad, eficiencia y portabilidad. Y como podemos ver en la imagen, tenemos cada uno de los atributos asociados a cada una de esas características. Y tenemos las referencias bibliográficas utilizadas para el desarrollo de la actividad. Muchas gracias.